Vamos a hablar de las últimas noticias en torno a la eutanasia de Noelia Castillo Ramos. Aún en algunos medios de comunicación de Latinoamérica se está hablando de esto, también en España por los abogados cristianos, y es que ahora mismo hay una petición al Congreso en torno a este caso. Se dice que se tardó mucho, esto es lo que están evidenciando, que el Parlamento ahora está acelerando para reformar esta ley de eutanasia y acortar todos los plazos tras el caso de Noelia. Ha servido este caso para algunos para instrumentalizar lo que es la ley de eutanasia y decir que funciona bien, pero que funciona lento, o sea que debería ser más rápida. Esto es lo que están asegurando. De hecho, ha sido el PSC, Comuns, ERC, Junts y la CUP que firmaron una norma para agilizar que las impugnaciones puedan resolverse en tan solo 20 días. O sea, una eutanasia en 20 días. Vámonos, ¿quién da más? Lo que dicen es que hay unas grietas en torno a la ley de eutanasia. O sea, que el Parlamento está intentando impulsar un cambio legal para cortar todos los litigios. Realmente la Fiscalía está a favor de que puedan recurrir la eutanasia a familiares con fuerte vínculo afectivo. Esto es lo que habíamos visto en anteriores vídeos en torno a lo que es este caso y lo que ha proclamado. Los abogados cristianos dicen que es una barbaridad. Lo que dice Polonia, es que lejos de ver el drama en la ejecución de Noelia, lo que están procurando ahora es que haya más Noelias y que no se escape ninguna. Nos gobiernan psicópatas sin alma. Es que realmente yo lo pienso y digo, ¿cómo puede ser que en 20 días se hagan todos los estudios pertinentes como para dar una eutanasia, como para dar algo con lo que van a matar a una persona muy joven, con 23 años y toda una vida por delante? Es terrible, más cuando este caso se centra en el apartado psicológico, en el apartado de salud mental se centra. Entonces estamos dando aquí unos detalles, una ineficiencia en torno al Estado, en torno a nuestros profesionales en la salud mental en España, que es terrible. O sea, esta noticia a mí me parece una barbaridad. 20 días dice que querían que tardasen. Bueno, si quiere, dale la eutanasia ya a todas las personas que la pidan y que tengan problemas de salud mental. No tiene ningún tipo de sentido esto. De hecho, bueno, la propia Polonia ha hecho aquí una entrevista con Oliver Bolt, que si no me equivoco creo que es polaco, y bueno, un acento. De hecho, todos sus vídeos son en este idioma. Aquí lo hemos traducido. El polaco dice: eutanasia de una española de 25 años, ¿qué es lo que se esconde detrás del derecho a la muerte? Primero, Noelia presenta una solicitud de eutanasia y esta solicitud la evalúa la médica, quien además es coordinadora de trasplantes, lo cual es muy inapropiado porque la eutanasia y la donación de órganos y trasplantes deberían estar totalmente separados. Aquí vemos que todo está interconectado y que de hecho existe un conflicto de intereses, así como un interés por parte de las personas que ocupan de todo este tema de trasplantes y donación de órganos. La primera médica que dirige el procedimiento de eutanasia de Noelia es coordinadora de trasplantes y además es precisamente esta médica quien escribe que ella quiere donar sus órganos y tejidos. No lo escribe Noelia, lo escribe la médica. Bueno, así empezaba esta entrevista que ahora vamos a detallar un poco de ella. Dice: esta es toda mi conversación sobre la eutanasia de esta chica de 25 años de España con Polonia Castellanos, que es la jefa de la Fundación Abogados Cristianos, estos abogados que actuaron al lado del padre de la joven intentando impedir esta eutanasia. Obviamente ahora lo que estamos viendo por parte del Parlamento y estos grupos políticos que están intentando firmar esta norma para que en menos de 20 días se aplique una eutanasia. O sea, en menos de 20 días ni siquiera ya vamos a intentar ayudar a la persona, vamos a intentar tener unos datos de, no sé, por ejemplo, unos medicamentos que pudiesen ayudar, que nunca hubiesen actuado con ella o anteriormente sí le pudieron haber servido en mayor o menor medida para llegar a tener una vida digna. ¿Cuáles son esos medicamentos? Cómo va evolucionando el dolor, ¿no? De hecho, en la propia entrevista ella dice: no, es que me han dicho que en un tiempo voy a poder andar. Eso dice ella en la entrevista.
Entonces, claro, yo aquí estoy hablando del caso en concreto de Noelia. Luego, que sí, que hay casos que seguramente en 20 días se pueden llegar a evaluar, a firmar la eutanasia y puedo llegar a estar de acuerdo, ok. Pero justo el caso de Noelia me parece muy dudoso para en 20 días. Creo que tiene que haber un recorrido en el cual pues estos médicos estén evaluando exhaustivamente a la paciente para que primero poder ayudarla. Eso es lo primero, lo primordial. En vez de resolver para darle la muerte, no, resolver para poder ayudarla. Eso es lo que yo siempre he evidenciado en todos nuestros vídeos. Pero bueno, vamos a ir un poco más allá. Este es el programa de este señor. Yo no lo conocía para nada, la verdad. Pero vamos a darle un vistazo. A la que se piense cuando se habla de eutanasia como alguien que no puede moverse del cuello abajo, por ejemplo, ¿sí? Eso sorprende mucho porque es que la ley española que fue adoptada en el 21, que permitió por primera vez la eutanasia, permite practicar la eutanasia a personas que padecen únicamente de trastorno de sufrimientos mentales, psíquicos, como era el caso de Noelia Castillo Ramos. ¿Sí? Sufría de trastorno límite de la personalidad, si no me equivoco, tenía tendencias suicidarias. Es cierto que sufría de manera psíquica, pero también son enfermedades que se curan, hay tratamientos y normalmente no se acepta eutanasiar a ese tipo de personas, porque eso quiere decir que debemos ayudar a cada uno que quiere suicidarse, ¿no? Ayudar, no ayudar, pero matarlo en lugar de ayudarlos. Así que, ¿cómo es la ley española? ¿Lo permite o eso era fuera de la ley? La ley española nos han dicho que es muy garantista, que era solo para casos extremos y nos han engañado. Este caso estaría fuera de la ley y aún así se ha aplicado la ley. Porque como bien dices tú, la ley nos dicen que es para personas con un sufrimiento crónico, irreversible. Aquí no se estaba dando este caso. Es una persona con una enfermedad mental, un trastorno límite de personalidad, como bien has dicho, un trastorno obsesivo-compulsivo, una depresión crónica y lo que tenía era una angustia existencial, algo que muchísimas personas jóvenes como Noelia pueden pasar en algún momento de su vida. Entonces, Noelia, conforme a la ley, nunca debería haber sido eutanasiada. Además, el Tribunal Constitucional de España dijo que la ley de la eutanasia no se podría proporcionar ni a personas con discapacidad ni a personas con enfermedad mental. Noelia tenía una discapacidad por su trastorno mental y también se le ha aplicado. Entonces, además, la ley nos dice que a las personas a las que se les practique la eutanasia tienen que tener una voluntad persistente en el tiempo e insistente en solicitar la eutanasia. Y Noelia ha trascendido un documento en el que ella manifiesta que tiene dudas y que está confusa como consecuencia de su trastorno y ya en una ocasión dio marcha atrás a la eutanasia. Por lo tanto... Claro, es que esto es muy complicado también porque ella seguramente en los últimos momentos, cuando hace la entrevista y todo eso, es persistente con la idea de la eutanasia, pero igual 5 meses antes ella dice que no. También por el trastorno que ella tenía, por la no medicación que estaba tomando. Esto lo dice ella misma, o sea, son sus propias palabras y podemos creernos una cosa u otra, pero hay evidencias de esto. Con lo cual tenemos que preguntarnos ciertas cosas acerca de por qué no la estaban ayudando con alguna medicación. Realmente cuando una persona pide una eutanasia y tiene 23 años y tiene todos estos problemas, no se la apoya de ninguna manera y no se la obliga a tomar, ¿no?, esa medicación para que a lo mejor dentro de 6 meses, dentro de 1 año, dentro de 2, veamos una evolución sistemática en ella, ¿no? ¿Por qué no es mejor obligarla a ciertas cosas o obligar a ciertas personas antes de obligarla a morir? No sé.
es que también me parece un tema muy, muy escabroso. O sea, decís muchos, ¿no? Derecho a morir. De hecho, ya, pero es que cuando hablamos de temas así, siempre la gente dice, no, teléfono esperanza, no, ayuda a esta persona o ese tipo de cosas. Pero luego cuando se pide una eutanasia, no, perfecto, no, la ha pedido, es su derecho. Es que me parece que es totalmente contradictorio lo que abogáis. Tampoco se podría aplicar la ley porque no tenía una voluntad constante en el tiempo, tenía dudas y tenía confusión, como ella misma admite. Por lo tanto, siendo la ley española muy laxa, poco garantista, encima se aplican eutanasias que ni siquiera estarían contempladas por la ley. Entonces, esto demuestra que las leyes de eutanasia son un fracaso y que no van destinadas a personas terminales que están agonizando, no, sino que van destinadas a los más débiles, a los más indefensos, a personas con una enfermedad mental, a personas con discapacidad, porque lo que buscan, entre otras cosas, es ahorrar dinero al Estado, porque para el gobierno de España era mucho más fácil y mucho más barato acabar con la vida de Noelia que darle un tratamiento que la negaron en 2 ocasiones y mantenerla hospitalizada o en un centro. Sí, eso es cierto, pero es que hubo leyes de eutanasia antes en países como Bélgica, Canadá, Holanda, Países Bajos, ¿no? Y se sabe que hay derivas, se sabe que al principio esas leyes eran reservadas a un pequeño grupo de pacientes que sufrían mucho, que no tenían esperanza de ser curados. Es lo que decían, al menos los que estaban a favor de esas leyes. Pero se sabe que ahí ahora también se aplica eutanasia a gente con enfermedades mentales, a gente que no están en fase terminal, pero no tienen dinero. Oye, habla muy bien en español este señor polaco, la verdad. Hubo casos de los que se habló en los medios en Canadá, por ejemplo. Y es que en España, cuando se presentó esa ley en el Parlamento en el 2020, ¿sí? Durante el COVID, donde los lockdowns en España eran muy duros, ¿sí? Más que en otros países europeos, ¿hubo un debate o el lobby pro eutanasia aprovechó la situación de la pandemia, de los lockdowns, para pasar esa ley en el Parlamento sin aprobación del pueblo, de los votantes? No hubo debate en España, exactamente aprovecharon la pandemia, lo cual es muy despreciable porque en España murieron muchísimas personas mayores, muchísimas personas con discapacidad, y aprovecharon esta ley para buscar que más personas de este tipo, con esta condición, muriesen o no muriesen, se les mate, mejor dicho. No había debate en España. Había presiones por el lobby pro-eutanasia, por las asociaciones pro-eutanasia, que son los que ayudan a redactar la ley. Por cierto, miembros pro-eutanasia y miembros que ayudaron a redactar la ley de eutanasia estaban dentro del comité que evaluó a Noelia, evaluó los informes, porque ni siquiera llegaron a verla ni a examinarla. Y además, la ley de España ni siquiera contó con informes de expertos médicos, porque todos los médicos prácticamente estaban en contra de lo que decía la ley española. Entonces, cuando se aprobó la ley española no había debate, no había consenso, no había avales por parte de médicos ni de facultativos, sino que se hizo aprovechando la pandemia y se hizo exclusivamente por presiones del lobby pro eutanasia. Bueno, en torno al tema de los órganos, ahora salen medios de comunicación diciendo que para nada esto no era cierto, que dentro de los hospitales que publicaban en su web que estaban autorizados para la obtención de trasplantes de órganos, de tejidos, de células, etcétera, que justamente en el cual terminaron con la vida de Noelia Castillo, no aparecía este hospital, o sea, no se encontraba entre esos hospitales de Barcelona, que creo, si no me equivoco, que eran 24
que estaban autorizados, esto están asegurando, y el hospital de residencia San Camil, que fue no tenía los requisitos o procedimientos para esa autorización sanitaria para la obtención de órganos, ¿no? Que aparecían en varios artículos. Entonces, con lo cual el diario ABC el otro día, o sea, hace unos 6-7 días si no me equivoco, indicaban que Noelia Castillo había muerto sin donar sus órganos. Una información que no tenía fuentes, no sabíamos de dónde era esta afirmación que se hacía en este periódico, pero ahora lo que se asegura es que supuestamente el hospital no tenía, o sea, no era uno de los 24 que podrían llegar a hacerlo. Y has dicho algo ahora de ese comité o de esa comisión que aprobó la petición de Noelia, de esa mujer de 25 años, y que parte de ellos eran miembros de organizaciones pro eutanasia, ¿sí? ¿Te entendí bien? Exactamente. Noelia primero presenta una solicitud solicitando la eutanasia, y esta solicitud la tramita una médico que además es coordinadora de trasplantes, lo cual es algo muy irregular porque la eutanasia y la donación de órganos y los trasplantes deberían estar separados. Aquí vemos que está todo junto y que efectivamente hay un conflicto de intereses y un interés por parte de las personas que llevan todo este tema de trasplantes y donación de órganos. La primera médico que tramita la eutanasia de Noelia es coordinadora de trasplantes. Y además esta médico es ella la que escribe que Noelia quiere donar sus órganos y tejidos. No lo escribe Noelia, lo escribe la médico. Además, este informe, esta médico es la única que ve a Noelia, este informe pasa a una dupla, que es un médico y un jurista, que no ven más a Noelia y que no la examinan. Y que además admiten mentir en su informe. Por eso... Que no ven más a Noelia y que no la examinan. Esto es lo que yo decía, esto es lo que parece por los datos que se han evidenciado en los medios de comunicación, que no hay más análisis de la paciente en torno al pedido de eutanasia. Esto es lo que a mí más me choca, lo que más me genera una incertidumbre en torno a esta ley. La verdad, no sé vosotros si pensáis lo mismo, pero a mí es lo que más me impactaba, el decir, ostras, pero ¿están evaluando a esta persona? ¿Está tomando algo? ¿Está viendo si hay algún tipo de evolución en torno a ella? Porque hay una parte del problema que ella tiene que sí tiene evolución. Y los dos problemas que ella tenía por los cuales había pedido la eutanasia habían tenido una evolución en algún momento del pedido de eutanasia. Esto es lo que a mí más me choca, más digo, joder, es que tuvo un accidente, vamos a decirlo así. Ese accidente desde ese 5º piso, según lo que ella dice. Y al poco ya pudo empezar a andar. ¿Por qué no había más milagros? Porque ese fue un milagro, pero todo lo demás es que ni siquiera tenía que haber un milagro, sino un buen apoyo especializado en esta chica que pudiese sacarla adelante, y no hay mucho más, la verdad. Eso, tenemos abierto un procedimiento penal contra estas dos personas. Y después de esa dupla pasa un comité de expertos que está formado en su mayoría por miembros a favor de la eutanasia y que colaboran activamente con asociaciones pro eutanasia y con personas que son favorables tanto a la eutanasia y que además trabajan para la donación o el trasplante de órganos. Y también esa joven... A ver, luego más cosas. Hay una noticia de unas asociaciones de personas con discapacidad que estaban exigiendo también la revisión de la ley de eutanasia para evitar que se pidiese por falta de recursos. Porque, claro, aquí vemos que a esta chica le faltaron muchos recursos, que pudo haber estado condicionado también por todo esto, por no poder pagar pues ciertos psiquiatras, neuropsiquiatras para poder ayudarla a salir adelante. Y claro, lo que dijeron en palabras del presidente de esta asociación es que antes de facilitar la muerte, el sistema debería garantizar de forma efectiva las condiciones para vivir con dignidad, cosa que en este caso no se ha hecho para nada. Así lo evidenciamos en todos nuestros vídeos, ¿no?
Claro, según esta federación, las personas con discapacidad, enfermedades crónicas o situaciones de gran dependencia podían alcanzar niveles adecuados de bienestar y de felicidad cuando recibían los apoyos necesarios, que por esto consideraban que ninguna decisión irreversible debería adoptarse sin haber ofrecido previamente todas y cada una de las opciones de cuidado integral y acompañamiento humano. En este caso no se ha dado. Que esta entidad manifiesta la disposición a colaborar activamente con las personas afectadas y su entorno, poniendo información, orientación, apoyo psicosocial, recursos para la vida independiente, programas de inclusión, autonomía personal, así como acompañamiento continuado en todo este proceso. Este obviamente tiene el objetivo de abrir una alternativa real de vida y de esperanza, evitando que se haga una pérdida humana irreparable que podría prevenirse en torno a un fracaso rotundo del sistema. La verdad que me parece, subrayo las palabras de esta asociación, que así lo han dicho y han exclamado en torno a ver esta entrevista en el programa de Sonsoles, ¿no? Hace creo que un mes atrás ya. Había estado en un centro de acogida para menores, ¿sí? Desde la edad de 13 años, porque sus padres se divorciaron, pues ya había problemas en casa. Se dijo en los medios que entonces el padre tenía problemas de alcohol, también tenían la madre y el padre problemas financieros y las condiciones de vida eran tales que tomó los hijos de esa gente para colocarlos en un centro de acogida de menores. Bueno, aquí ya le está costando un poquito más en el español, ¿eh? Y mi pregunta es que Noelia, estando discapacitada, todavía estaba bajo la tutela de los servicios públicos sociales de Cataluña, porque es de Cataluña, ¿sí? Durante ese trámite para conseguir la eutanasia hasta el final, o ya no lo estaba. Noelia ya era mayor de edad. También es cierto que tenía una discapacidad muy alta, un 74%, y efectivamente estaba bajo el paraguas de la administración pública. Nosotros en 2 ocasiones, el padre y nosotros como sus abogados, pedimos que antes de eutanasiar a Noelia la pongan en tratamiento porque su trastorno mental era tratable. Y la justicia nos dice que no. Cuando nosotros tenemos en España un precedente de un terrorista que había asesinado a 25 personas, que inició una huelga de hambre cuando estaba en la cárcel. Y los jueces dijeron que a este terrorista había que tratarle y había que cuidarle porque no se podía poner en riesgo su vida, porque estaba bajo el paraguas del Estado, porque estaba en una cárcel del Estado. Noelia estaba en un centro del Estado y Noelia estaba bajo ese paraguas de la administración pública, pero a Noelia no se le quiso dar tratamiento. Entonces, lo que vemos que es que con las leyes de la eutanasia empieza a haber vidas que valen más que otras, llegando además a casos como que la vida de un terrorista y asesino valió más que la vida de Noelia, a la que se la denegó tratamiento en 2 ocasiones. Brutal, la verdad. Yo quiero recordar aquí que Noelia padecía de trastorno límite de la personalidad, que es una enfermedad conocida, ¿no? Y que se trata normalmente. Yo vi una entrevista que hizo la cadena Antena 3 24 horas antes de la eutanasia de Noelia, y esa entrevista fue presentada y explotada de manera que a mí me recordaba los programas de telerrealidad. Y para mí era algo muy indecente. No sé si la has visto, esa entrevista y el programa también que hicieron comentando fragmentos de la entrevista, y donde el padre que se oponía a la eutanasia de su hija fue presentado de manera pues muy, ¿cómo decirlo? De manera muy desfavorable.
en un momento cuando iba a perder su hija, que es un momento dramático para cada padre, ¿no? Y para cada madre. No sé si has visto esta entrevista. No la he querido ver, he visto algún trozo suelto, he visto solo como Noelia, por ejemplo, subía escaleras o andaba poco a poco, pero no la he querido ver. De todas formas, nosotros, al margen de la situación familiar que vivió Noelia, que ha sido muy dura, el padre es al final el que se pone en contacto con nosotros para salvar la vida de su hija. Y después en las redes sociales de Noelia, que son públicas, hay muchos vídeos en los que sale con su padre riéndose, divirtiéndose. Entonces parecía que la relación... Bueno, cuando había ya pedido la eutanasia, ojo, era más o menos normal. Pero lo que está claro, toda la familia de Noelia estaba en contra de la eutanasia y que cualquier padre tenía la obligación o tiene la obligación de hacer lo mismo que hizo el padre de Noelia, que es de tratar de salvar la vida de su hija en todo momento. No sé, yo estoy de acuerdo con eso. De hecho, ella a lo mejor en esa entrevista, también por las preguntas que le hicieron, por la comedura de coco un poco, vamos a decirlo así, en torno al tema del padre y todo eso, pues en algunos momentos pues estaba en contra de él o no lo quería, y había otros momentos pues sí que lo quería, como sucede en muchos de estos casos de personas, ¿no? que tienen estos problemas y que no están siendo tratados. No está siendo tratada esta chica, y entonces pues tenía esas idas y venidas en torno a figuras importantes dentro de su vida, ya sea sus primos, sus primas, sus novios, sus parejas. Unos días los quería, otros no, y a su padre pues igual, lo mismo. Y es ahí donde salen esas cuestiones. Y sería posible, ahora que eso sucedió, que es un precedente en España, detener ese proceso, esa deriva de la ley de eutanasia. ¿Piensas que abogados cristianos como organización de abogados pro vida pueden todavía hacer algo para que no haya más Noelias en España? Pues de eso se trata, porque desgraciadamente con Noelia ya no se la puede traer otra vez, ¿no? Pero lo que vamos a procurar es de que no les pase a más personas. Y es que lo que le ha pasado a Noelia nos puede pasar a cualquiera, le puede pasar a cualquier familiar nuestro. Entonces nosotros tenemos ahora mismo 3 procedimientos. Hoy hemos abierto uno contra esa médico que tramita la eutanasia de Noelia, que es la coordinadora de trasplantes. Y podría darse el caso que si ganamos uno de estos procedimientos, además del que tenemos en Estrasburgo, se dijese que la eutanasia de Noelia fue nula y que nunca se tenía que haber realizado. Pero yo creo que en España el caso de Noelia ha servido para demostrar a muchas personas que incluso estaban a favor de la eutanasia y que se dan cuenta de que la eutanasia es una mentira y que lo único que pretende es ahorrar dinero al Estado y acabar con la... Es verdad esto, hay muchas personas que están a favor de la eutanasia que justo con esta y con otras tienen muchas dudas, muy dudosas algunas de ellas. Las vidas de los más indefensos y de las personas con trastorno mental y con discapacidad. Bueno, pues veremos si sucede eso, porque por un lado esta asociación, esta gente pues está pidiendo una cosa totalmente contraria, y por el otro lado tenemos noticias de que el Parlamento está intentando acelerar esta reforma a la ley de eutanasia y acortar absolutamente todos los plazos, o sea que en menos de 20 días se acorte y tengamos una aplicación de la eutanasia a personas que la han pedido, ya sea que tengan 18, es que con 18 años me parece una locura esto, esta petición que han hecho al Congreso. Bueno, veremos qué sucede con eso, estaremos muy atentos al lado de las peticiones y las denuncias que han hecho abogados cristianos, pero también al otro lado, ¿no? A las peticiones que hay en torno al gobierno de pedir que en menos tiempo, en mucho menos tiempo, porque lo de Noelia ha durado 2 años, imaginaos, o sea, habríamos tenido la noticia de una chica de 23 años a la cual le aplicaban una eutanasia sin aplicarle ningún tipo de tratamiento ni absolutamente nada más, cuando lo que creemos muchos es que toda vida humana tiene valor, potencial de felicidad. Ella lo tenía potencial de felicidad. Si contase con un apoyo y una dignidad y unas
oportunidades, ¿no? Pero a Noelia no le han dado ninguna sola oportunidad. La única oportunidad que le han dado ha sido la de morir. Y eso es terrible, la verdad. Bueno, voy a dejarlo aquí en este vídeo con esta entrevista en polaco. Y como siempre, no olvides el like, suscribirse al canal con la campana, hypear el vídeo que ayuda muchísimo. Y nos vemos en próximos relatos.